Don Ricardo Ríos. Bueno, mi saludo con todo respeto, por supuesto. Eh, este video te lo estoy haciendo porque, oye, es en verdad compleja la situación y a propósito de la pregunta que tú me planteas sobre cuál creo yo, de mi óptica, cuál es la solución. Si bien es cierto, tú no eres un niño de pecho, que hay que explicarle las cosas con tanto detalle, pero sí, el caso de Venezuela es algo bien complicado y hay que atizar todas sus aristas para poder entender, contextualizando los hechos, cómo se han degenerado y o cómo se han generado para poder entonces así dar con las ideas más claras. Tú me preguntas que desde mi óptica y mi perspectiva cuál es la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Yo pienso que mucho de este trato que voy a darle, que es darle contexto a la problemática, está enmarcada dentro de ese espíritu de solucionar el problema. Porque sucede que no podemos puntualizar las cosas, como por ejemplo el hecho de que una elección va a constituir la panacea para los problemas que hay en Venezuela, en el día a día de los ciudadanos. Es así como el planteamiento que hace Nicolás Maduro de unas elecciones regionales a través de este nuevo CNE que han electo ellos a su medida, eh, va a ser la solución a los problemas del país. No es así. La realidad es que no es así. Y no es porque a mí se me antoje, porque yo le tenga eh, mala vibra a Maduro y a su comitiva y los que han sido gobierno en los últimos 20 años. No se trata de eso. Sucede que ellos han venido destruyendo el país. Para nadie es un secreto que enmarcado dentro de esas políticas de expropiaciones se le hizo un increíble daño a la nación. No solo dentro de lo que es las empresas legalmente constituidas como tal en la nación, sino la óptica que tenían los inversionistas sobre Venezuela en un país donde un gobernante tiene esa filosofía política, esa filosofía de expropiaciones, esas ideas. Así pues, ahora exhiben o plantean retornar esas empresas, una vez que las han destruido, plantean reintegrárselas o devolvérselas a sus antiguos dueños. Entonces, eso por un lado demuestra su ineficiencia, demuestra su ineficiencia a la hora de gerenciar. Por supuesto, evidencia también el error en esas políticas de expropiación. También han demostrado ineficiencia, incompetencia, incapacidad al haber destruido la empresa petrolera nacional, la gallinita de los huevos de oro. El país está ahorita técnicamente cerrado, está técnicamente improductivo. Lo que genera es el oro de sangre y eso para nadie es un secreto. Así pues, esa es la razón por la cual no es la solución la permanencia de Maduro en el poder, que es el planteamiento que hay tras la aceptación del CNE y por supuesto las posteriores elecciones a gobernadores regionales. Porque sería aceptar que la designación está ajustada a derechos, porque sería aceptar que la Asamblea Nacional 2005 también está ajustada a derechos, porque sería aceptar que el país ha venido consecutivamente de elecciones en elecciones, tales como por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente, que dejó un saldo de más de 140 muertos en más de 100 días de protesta en Venezuela por los ciudadanos que se negaban a aceptar esta imposición del régimen, porque en nada solucionarían la problemática de los venezolanos. Y es la realidad. La Asamblea Nacional Constituyente no resolvió nada, ninguno de los problemas de los venezolanos. Para lo único que sirvió a la Asamblea Nacional Constituyente fue para la convocatoria ilegítima a las elecciones del 20 de mayo, que devinieron o que de donde resultó un fraude,
una pantomima electoral donde salió Nicolás Maduro, electo, entre comillas, presidente de la República. Elección que nadie aceptó en Venezuela y que, por supuesto, los organismos internacionales multilaterales, además de las naciones como tales, tampoco aceptaron y que no reconocen actualmente a Maduro. Sí es cierto que hay algunas naciones que son acólitas al régimen de Maduro, que han aceptado el veredicto del 20 de mayo, el ilegítimo, el veredicto del 20 de mayo de la elección presidencial, como Rusia, China, Turquía, que son precisamente las naciones a las que hay que presionar para que se pueda dar la solución, que todavía no te he mencionado aún, pero es que estoy haciendo el preámbulo para poder entender por qué no es la solución las elecciones. Las elecciones desde la óptica que tú las planteas, que es de hecho el planteamiento que hace el régimen de Maduro. Así pues, la Asamblea Nacional Constituyente no representó ningún beneficio al pueblo. La elección del 20 de mayo tampoco representó ningún beneficio al pueblo. Al contrario, lo que han hecho es distanciar más las soluciones y empeorar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos en Venezuela. Tampoco la elección del 6 de diciembre ha representado ninguna mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y en la búsqueda de la resolución de los problemas de estos para hacer su cotidianidad un mejor vivir. Ahora viene este asunto de la solución. La solución no la planteo yo, Renan Avilés, no para nada. La solución está planteada desde los sectores democráticos de oposición, en la cual necesariamente debe trascender por el camino electoral, pero de la siguiente manera: que sean elecciones justas, libres y verificables. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el CNE no puede ser electo por Maduro, como lo hicieron, porque no va a ser confiable. Que haya observación internacional por organismos multilaterales y además por gobiernos de diferentes naciones, bien sea de tendencias izquierdistas o de derecha. No, eso sería lo de menos. Y que no hayan presos políticos y que no hayan inhabilitaciones. Y que se dé una elección general, mega elección presidencial, legislativa y gobernadores. Esa es la solución. Pero bajo este criterio, no con el CNE que recién ha electo Maduro a su medida, que donde además van a competir sus camarillas, los alacranes, que es la oposición que él mismo se hizo a su medida. Ese es otro detalle. Las tarjetas de los partidos políticos han sido secuestradas. Todo ese tipo de irregularidades tienen que desaparecer desde el punto de vista electoral y político en Venezuela para que puedan darse unas elecciones que gocen de la confiabilidad, que es lo que tú planteas. El recorrido a depositar nuevamente, no el voto, sino la confianza en el voto, como herramienta de solución a las problemáticas desde el punto de vista político de la nación. Será un camino difícil, pero es el recorrido que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? El planteamiento ya está hecho, pero la resolución, cómo llegar a eso, es a través de las medidas coercitivas de presión que hay que seguir ejerciendo desde los diferentes sectores, desde el punto de vista interno, en las calles, con el pueblo en la calle, en el extranjero, quienes engrosan hoy por hoy más de 6,5 millones de exiliados venezolanos, que son nuestros embajadores en el mundo entero. Y además de esto, desde los organismos multilaterales, seguir presionando a estos gobiernos que le hacen coro a la usurpación de Maduro. El caso de China, de Rusia, de Turquía. Es allí donde se tiene que dar el mayor empuje, porque Maduro no está allí porque él tenga poder, no, es porque lo mantienen allí quienes, jugando una estrategia geopolítica, les conviene que Maduro esté usurpando el poder. La solución es esa, elecciones, pero bajo esta óptica, elecciones
libres y verificables, con observancia internacional, sin perseguidos políticos y reintegrando los partidos políticos a sus legítimas autoridades.